Bendiciones a todos mis hermanos, tengáis salud de el Todopoderoso. Traer un consejo de parte de Dios que se titula y tiene por título La naturaleza pecaminosa. La palabra dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Bueno, hermanos, porque el deseo de la carne. La carne se ha hablado mucho. Pastores, eruditos, rabinos, todos hemos hablado de la carne del hombre. Bueno, esto ha sido una lucha, porque aquí está hablando de una lucha entre la carne y el espíritu. Esto es muy amplio. Y el hombre, desde que existe, el hombre ha tenido una lucha grande, muy grande. Y han cometido muchos pecados y se han salido del camino, aunque han sido hombres de Dios. Nos han salido del camino de Dios por causa de la carne. Hombres que han sido grandes han quedado como nada. Han quedado como nada de nada, porque la carne lo ha vencido, ha quedado muerto. El hombre ha ganado batallas, guerras, pero muy pocos han vencido su carne. Sansón era un hombre que era nazareo desde el vientre de su madre. Y el nazareo tenía unas leyes aparte de la Torá, tenía unas leyes que el nazareo tenía que hacerlo él particularmente como nazareo, y tenía que estar consagrado y dedicado e íntegro para Dios. Sansón pudo con un león. Sansón pudo con muchos filisteos. Solo con una quijada de un asno venció a muchos filisteos. Sansón arrancó en cuajo las puertas de bronce de Gaza y se las subió a un monte. Pero Sansón no pudo con su carne. David luchó con un hombre que medía 3 metros aproximadamente. Ningún hombre de Israel quiso luchar con él, porque le daba miedo ese hombre. David lo venció. David, que lo venció, después de todo eso, ganó muchas batallas y era un hombre valiente. Pero David no pudo con su carne. La carne lo derrotó. Y estuvo llorando. Ustedes saben que esto es muy peligroso. Muy peligroso para todos los creyentes. Queridos hermanos, el apóstol Pablo dice algo que está relacionado con esto. Me deleito, dice él, en la ley de Dios. En la ley, en la Torá, me deleito, es pura, es santa, es buena. Me deleito. Porque es la palabra, la enseñanza de Dios, el consejo divino y santo de mi Dios. Pero hay otra ley en mis miembros que se rebelan contra Dios. Y que esta ley se revela y lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. Yo no quiero hacerlo, pero lo hago. No lo entiendo,
no quiero hacerlo, sin embargo, lo hago. Esta ley está en mis miembros, en su carne. Era un hombre de Dios, un hombre consagrado a Dios, un hombre que andaba recto ante Dios. Pero él dice esta palabra, no sé lo que hago, no sé lo que me pasa, lo que no quiero hacer, eso hago. Esto hago sin querer hacerlo. ¿Cuántos siervos del Señor lloran y lloran porque la carne les vence? Porque la carne tiene una lucha. Si estás orando, la carne no quiere, te levanta la carne. Si estás de rodillas ante la presencia del Señor, la carne te levanta. Si estás leyendo la palabra de Dios, la carne quiere que te quites de la lectura. Si estás meditando, la carne se opone a todo eso. Es una lucha contra. David era un hombre de Dios, como hemos dicho, queridos hermanos. Había cometido el pecado y él quería taparlo, disimularlo. Pero ¿quién puede tapar el pecado? ¿Quién puede esconderse de la presencia de Dios? ¿Quién? Un siervo de Dios no puede esconderse de los ojos. Perdemos el tiempo. ¿A dónde te meterás? Que el ojo del Altísimo no te vea. Dice la palabra, si estuvieses en lo alto de todo, allí yo también estaré y te veré. Si te metieses en lo profundo del mar, allí también te veré. Si estuvieses entre las tinieblas, yo haré que de las tinieblas se hagan luz y te veré. ¿A dónde te meterás que el ojo de Dios Altísimo no te vea? No podemos esconderlo. Y ahora este hombre comete un pecado grande y quiere tapar. Y llama a Urías ateo. Estaba en la batalla. Lo llamó y le dijo, come conmigo, bebe conmigo, descansa un poco. Y David quería dándole de comer y estuvo con él, abrazándolo, actuando con la astucia para tapar el pecado. Una vez que había comido le dijo, bueno, descansa, amigo mío, vete para tu casa, duerme con tu mujer. Quería tapar el pecado que había cometido. Pero Dios lo estaba viendo todo. Esa astucia que estaba cometiendo David, lo estaba viendo Dios. Una astucia mala, porque quería tapar el pecado sabiendo que Dios lo ve todo. Hermanos, basta que él dice, vete a tu casa, y él se quedó durmiendo, este hombre, que era un hombre muy de Dios, Urías, se quedó cerca de su casa de David y no fue a su casa. Cuando lo vio por la mañana le dijo, ¿por qué no estás ido a tu casa? Le dijo David. Mi señor, dijo Urías, ¿cómo voy a ir a mi casa estando mis hermanos en guerra y peleando y luchando? Hay tantos hermanos que están luchando en la vida, luchando por la obra de Dios, y tú quieres divertirte, quieres gozar aparte, cosa que no es correcto. Tienes que ir tú también a la batalla. Bueno, vente
y come conmigo. Y empieza otra vez David, le echa vino, bebe, come, se pone un buen banquete, le echa vino y lo emborracha. Y le dice, bueno, vete a tu casa, duerme tranquilo, duerme con tu mujer. Pero él, hermanos, no quiso. Intentó para borrar el pecado, tapar el pecado, pero ¿quién puede tapar el pecado? Si el pecado siempre será pecado, aunque lo adornes, aunque le pongas un ramito de flores, va a ser pecado, se va a ver el pecado. Aunque perfumes el pecado, va a oler a pecado. Y el pecado tiene un nombre, ya no hay más nombres, tiene solo un nombre, pecado. ¿Cómo queremos tapar el pecado si Dios lo ve todo? Es la lucha de la carne, todo lo trae la carne. Jesús dijo orar para no entrar en tentación. Esa tentación que nos viene a todos. Y dice que cuando no se acostó con su mujer, hermanos, dice que lo mandó a la guerra en primera línea para que lo matara. Así que vino un profeta y le dice a David, mira David, te voy a contar algo que ha pasado. Un hombre tenía 100 ovejas y otro hombre tenía una sola oveja. Y vinieron, ante este hombre que tenía 100 ovejas, vinieron unos invitados. Y este hombre, que tenía 100 ovejas, no quiso matar ninguna de ellas. Y cogió la oveja de su vecino, que tenía solamente una oveja. Cogió y la mató, la preparó para los convidados. Y las suyas no las tocó. ¿Qué se merece este hombre? Y dijo David, fuertemente gritando, ese hombre se merece la muerte. Y este profeta dijo, este hombre eres tú, David, porque tú tienes muchas mujeres y Urías tenía una, y tú se la quitaste. David, hermano, no condenó al profeta, sino pudo condenarlo, pudo matarlo, pero él era de Dios. David era de Dios. Y lo que hizo fue apartarse, a llorar por el pecado, arrepentirse del pecado que había cometido. Llorar y llorar y a llorar. Todo por el deseo de la carne. Todo por el deseo este carnal que lucha en nosotros. Y como Pablo dice, ¿qué es lo que me pasa? No lo entiendo. Hay una ley en mis miembros que se rebelan contra mí, que se rebelan contra la ley de Dios, y lo que no quiero hacer y lo que aborrezco, eso hago. No lo entendía. No llegaba a entenderlo. Pero un hombre de Dios andaba rectamente. Pablo era un rabino que lo llamó Dios. Pero no entendía por qué se rebelaba, porque decía, yo me deleito. La Torá es santa, es buena, es pura. Yo no. Pero hay una ley dentro de mí que se revela. Luego Pablo dice, tenemos que hacer que la carne muera por medio del espíritu. Amar, buscar más el espíritu que entre en nosotros, vivamos conforme a la voluntad de Dios,
vivamos más en la obediencia de Dios, más que a la carne. No obedezcas a la carne, porque la carne, si estás orando, quiere levantarte la carne. Quiere que te levantes, si estás de rodillas, levantarte. Si estás meditando en la palabra, estás gozando en la lectura, meditando en la palabra, la carne se va a cansar. La carne no quiere. Bueno, Dios, ¿por qué me has hecho así de esta forma? Porque me has hecho de una manera que mi carne lucha con mi espíritu y hay una contienda dentro de mí. ¿Por qué? Eso no es perfecto. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo que su carne iba en contra de su espíritu y el hombre tenía que estar luchando continuamente. ¿Lo hizo así de esa forma? No. Eso vino por el pecado, por la desobediencia a Dios. Nosotros hemos hecho que nuestra carne vaya en contra de nuestro espíritu. Cuando la mujer tomó del fruto, no pasó nada. No pasó nada. Ella seguía igual. Pero cuando Adán tomó del fruto y comió, enseguida vino la vergüenza de su propia carne y tuvo que taparse. ¿Pero por qué? Cuando lo tomó Eva, no pasó nada. Y cuando lo tomó Adán, vino todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no hizo el pacto con la mujer. Dios hizo el pacto con Adán. Entonces, todo eso, cuando vino el pecado, dio su carne, hizo taparse, se metió entre los árboles, y ahí es cuando vino la lucha continua entre la carne y el espíritu. Fue por causa de la desobediencia, fue por culpa de nuestro pecado. Porque el pecado nos lleva a la ruina. Porque manifiestas, dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Es que tiene una manifestación, es que se ve a la vista. Manifiesta es la obra de la carne, que son adulterio, fornicación. Todas esas cosas lo hace la carne. Inmundicia, lascivia, idolatría. Mi hermano, vamos a vencer la carne en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Altísimo Todopoderoso. Busquemos más las cosas del Espíritu. Oremos a Dios y damos ayuda a nuestro Dios para que Dios nos ayude. Usted no puede luchar solo. Tiene que pedir ayuda al Altísimo Todopoderoso y Él le va a ayudar. Cuando vea su corazón sincero, usted no quiere pecar, usted quiere hacer lo bueno y quiere estar en paz con Dios. Que Dios te bendiga, hermano, grandemente a todos aquellos que han escuchado este vídeo. Amén.